Bien, queridos hermanos, estaba ya deseoso de llegar a este punto porque estaba hablando de la jerarquía, del Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y entonces estamos hablando de la misión de la iglesia en la tierra. Muchos se estarían preguntando, ¿y nosotros qué? Y entonces yo, que tengo 40 años como catequista, que tengo tantos años en esta área de pastoral, la pastoral social, las pequeñas comunidades, entonces mi trabajo, ¿qué? No, estamos tratando primero esa parte. Ahora vamos a mirar la misión también de los laicos. Y leemos una frase de la Lumen Gentium, uno de los documentos también del Vaticano II, donde se explica la misión de los laicos. Y nos dice, con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso aprobado por la Iglesia. La palabra laicos, que tantas veces mencionamos, esto es lo que significa. Los miembros de la Iglesia que no han recibido el sacramento del orden sagrado o tienen también un estado religioso. Ya ven que son mucho más, porque los que participan del sacramento del orden y los que viven en un estado religioso son mucho menos que la gran población de laicos, ¿verdad?, bautizados, que colabora y participa en la iglesia. Otra palabra que también describe lo mismo, se habla también de las palabras seculares. Esa palabra también, o seglares, son palabras afines con la palabra laico. Si ustedes oyen la palabra, es una persona secular que no ha recibido el sacramento así ya de la consagración, o seglar. Cuando se habla de seglar también tiene que ver con laico. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Eso es, a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Ya ven que no es pequeña la misión de los laicos. Si los laicos, aquí lo dice muy claro este documento, son los que deben gestionar los asuntos temporales, ordenándolo todos a Dios. Por eso, del lugar donde usted esté, de ahí tiene que hacer presente el reino de Dios. Ya lo iremos viendo en el desarrollo del tema. Viven en el siglo, por eso se habla también de la palabra seglar, viene por ahí. Es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con los que su existencia está como entretejida. Si los laicos están metidos de pie y cabeza en la realidad, allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo desde dentro, a modo de fermento. Esto es interesantísimo, porque es que a veces nos quedamos nada más en el concepto de la iglesia, viendo la que es la jerarquía. Y esto es muy pobre, queridos hermanos. Tal vez nosotros mismos, los obispos, sacerdotes y diáconos, hemos contribuido a esto, y para que la gente nos vea así, y que vea que la iglesia es de nosotros, que es propiedad nuestra. Y cuando piensa en la iglesia, piensa en los ministros nada más. Entonces esa es la gran asamblea del pueblo de Dios. Ya ven que los ministros son menos que la gran multitud de bautizados que están llamados a ser fermento, como dice esta reflexión de la Lumen Gentium, a ser fermento, llamado por Dios para que, desempeñando su propia profesión, el oficio que ejercen, puedan contribuir a la santificación desde dentro, de una manera como el fermento en medio de la masa. Esto es importantísimo, entonces, que cada bautizado lo entienda y lo viva.
Vamos ahora a ver algunos elementos que distinguen a los fieles laicos, según nos lo señala el Vaticano II. Primero, ser llamado por Dios a vivir en el mundo. ¿Sí? No simple presencia física, sino presencia vital, de compromiso y de inserción en el orden temporal. Por eso, el bautizado, el que es parte de la iglesia, tiene que sentirse también llamado a esa misión, vivir en el mundo, y que a él corresponde, con su testimonio, con lo que hace y cómo lo hace, va a contribuir a la implantación del reino de Dios en el mundo. Segundo, santificar el mundo desde dentro. Hablábamos de fermento. Todos en la iglesia, precisamente por ser miembros de ella, reciben y comparten la común vocación a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y santificar el mundo desde dentro especifica el deber común de santidad. Es decir, que todos nosotros, desde el lugar en que estamos, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que ser fermento en la masa, tenemos que ser levadura. Son imágenes, expresiones con las que Jesús mismo nos enseña a asumir también nuestra misión en la iglesia, nuestra misión con el reino. Y todas estas expresiones, sal, fermento, la usa Jesús para explicar en qué consiste el reino de Dios y sobre todo para enseñarle a sus discípulos lo que ellos están llamados a hacer. También el laico gestiona los asuntos temporales, modo de contribuir a la santidad y al apostolado en la iglesia. Acción libre y responsable en el seno de las estructuras temporales. Sí, está metido en las estructuras, cuando hablamos de estructuras temporales, en instituciones, cualquiera que sea, ahí está el cristiano. Entonces, cuando usted está dando clase en el aula, usted es un cristiano. Es decir, usted no deja el cristiano en su casa. Cuando está ejerciendo una labor gubernamental, una función del Estado, usted se lleva el cristiano va con usted, porque eso es algo propio. Esas actitudes cristianas le deben acompañar. Si tiene que ser el mismo, viviendo así las virtudes cristianas en la profesión que ejerce, en la familia e incluso en las relaciones sociales que lleva con los demás. La contribución entonces a la misión de la iglesia es un derecho deber radicado en el bautismo. Así que los laicos han de realizar precisamente en el mundo y desde el mundo. Así es por el bautismo que nos toca esto. Ahí asumimos la misión. Por eso no hay que esperar después a que el padre o el obispo nos la dé la misión. No. Ya usted es cristiano, usted es bautizado. Usted es parte de la familia de Dios y a usted le corresponde cuidar esa familia, representar bien esa familia cristiana de la que usted es parte y que Jesús mismo le ha dado esa misión que ahorita veíamos así en grande, de santificar, la misión de enseñar, la misión también de gobernar. Cada uno entonces la va ejerciendo desde el espacio y desde la vocación que ha recibido. Al hablar de la participación de los laicos en la misión de la iglesia, no cabe expresarse en términos de potestades, porque solo los ministros sagrados poseen la sacra potestas para actuar en nombre y con la autoridad de Cristo en virtud del sacramento del orden. Es preciso entonces expresarse en términos de oficios, encargos y deberes. Por eso estos son el lenguaje ya que se usa para expresar la misión de los laicos en la iglesia. Por eso en la otra parte que vimos hablamos de la función del presbítero, del obispo y del diácono. Aquí hablamos de oficios, encargos y deberes. Los laicos participan con pleno derecho en la misión que Cristo ha querido asignarles en la iglesia, solo conforme a su condición secular y en comunión con la jerarquía, siempre en comunión con la jerarquía. Veamos entonces algunas funciones, cómo se van realizando esas acciones en
en la vida de la iglesia a través de los laicos. Corresponde a los laicos entonces una parte propia de la función de santificar, participando activamente en su modo propio en las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Eucaristía. Ahí también ejerce el laico su función de santificar, participando activamente en la Eucaristía. Cuando usted va a la Eucaristía, usted está también ejerciendo esa función. Pero ni los actos litúrgicos, ni las oraciones y obras de caridad y de penitencia son válidos por sí solos para que los laicos cumplan su oficio de santificar. Necesitan unir su esfuerzo en las tareas seculares con los canales divinos de santificación. No se ejerce eso de manera sola, siempre en esa comunión y unido a los canales de santificación que la misma iglesia nos ejerce. Basándose sobre todo, ejerciendo ese sacerdocio común que participan todos los laicos. Sí, ese término es muy importante para nosotros entonces ver cómo el laico ejerce esa misión de santificar y lo hace a través del sacerdocio común. Todas sus obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierte en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen en toda piedad al Padre junto a la oblación del cuerpo del Señor. Ven, que ahorita decíamos, ¿cómo? No es una participación sola, es en este contexto. Entonces, que el laico, participando de la Eucaristía, realizando las oraciones, viviendo una vida conyugal, los casados, en el trabajo que realiza, no importa dónde sea, va entonces ejerciendo esta misión de santificar. Incluso es muy importante esto que se dice aquí, que hasta en las mismas pruebas que tiene que llevar constantemente, si lo ofrece como sacrificio también unido a la pasión de Cristo, va ayudando a santificarse a sí mismo y ayudando a santificar a otro. Por el dolor, la enfermedad, cuando son ofrecidos también en unión a la pasión de Cristo, ese sufrimiento tiene carácter redentor. Ven, así entonces todo bautizado puede ejercer esa misión de santificar, unido a la iglesia a través de la vida misma de la iglesia que se expresa en la liturgia, las oraciones y sobre todo la Eucaristía. De este modo entonces también los laicos consagran el mundo a Dios. Miren qué bonito entonces cómo nosotros podemos ejercer esa misión. El apostolado, la misión entonces del laico, el laico también ejerce la misión de enseñar. ¿Cómo se da esa misión de enseñar? Esto es mucho más fácil. El apostolado recorre los tres oficios de los laicos, pero más en especial el de enseñar. Consiste en acoger el Evangelio y darlo a conocer a los demás. Y en esto consiste la función profética de los laicos, es decir, adquirir la mejor formación posible en la doctrina católica. Por eso también estos programas, insistimos, que a veces queremos saber mucho en la iglesia, pero no queremos dedicar tiempo. Hay cursos en la iglesia, pero yo no tengo tiempo para hacer esos cursos. Yo quiero saber mucha Biblia, pero entonces no quiero dedicar el tiempo de hacer un curso bíblico. Ahora incluso hay tantas facilidades que los cursos los podemos llevar a la casa, que hay cursos online, todo esto facilísimo, y a veces no tenemos el tiempo. Entonces, primer punto, adquirir la mejor formación posible de la doctrina de la iglesia. Es una responsabilidad. Hacer que la luz de la fe y de la moral cristianas resplandezcan en sus obras y decisiones, ya la vivencia, la vida, el testimonio. Y trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y aceptado en todas partes, que es el ser misionero. El uno
no contentarse con que la fe ya yo la recibí, qué bueno para mí. Eso bueno que el Señor te ha dado, también hay que compartirlo con otros. El apostolado es un derecho, entonces deber de todos los laicos, enraizado en el bautismo y en la confirmación, y en particular en las circunstancias en que solo por medio de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Hay muchos modos de poner en práctica este derecho y este deber. Conversación privada, hoy que ahí están las redes sociales, la enseñanza, la catequesis, la escritura, los medios de comunicación que facilitan tanto el que el mensaje se difunda y que pueda llegar a todas partes. Es en el lugar donde trabajamos, la familia, en las relaciones también que tenemos con los demás. Todo esto entonces facilita que nosotros podamos cumplir con ese deber de anunciar el Evangelio y de enseñar. Sí, el deber de hacer apostolado de los laicos no se limita nada más a un testimonio callado. Condición primera de todo apostolado es siempre el ejemplo, la coherencia cristiana o la unidad de la vida personal, pero que avala con eficacia lo que enseña. Siempre el tema del testimonio, que es importante para nosotros poder ser creíbles frente a los demás. Pues ven, que la misión entonces de los laicos no es pequeña en la iglesia. Y eso entonces nos lleva a concluir en este tema que no solamente el obispo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, son los que tienen la responsabilidad de hacer presente el reino de Dios en la tierra, en la diócesis, en la parroquia, en la comunidad. Todos nosotros, por ser bautizados, tenemos entonces la misión también de santificar con nuestro testimonio, con nuestra participación en los actos litúrgicos, la oración privada. Tenemos la potestad también de enseñar y de regir, es decir, ser responsable también de grupos, de comunidades, incluso en la misma familia. Todos participamos de la misma misión que nos ha dado Cristo y que la Iglesia la lleva adelante inspirada y animada por el Espíritu Santo. Porque sea también este mismo Espíritu el que nos haga cada vez más conscientes de ese compromiso y que sigamos todos comprometidos renovando nuestra Iglesia. Amén. Toda engalanada de fraternidad.